Amigos, les damos la bienvenida a una nueva hora, sí, una nueva hora, ya la tercera. Qué rápido se me pasa el noticiero, es por estar con Jennifer Cereceda, sin duda que realmente podemos proyectar, ¿no?, esa imagen de dinamismo. Pero ya hemos dicho que no es noticiero express, de todas maneras, para no usar el término de moda. Le damos la bienvenida al nuevo ministro de Cultura, Alejandro Neira. Antes lo hemos recibido, por supuesto. Alejandro, ¿cómo está? Felicitaciones por su designación, toda la suerte del caso. Muchas gracias. Antes hemos estado con usted, por supuesto, como director de la Biblioteca Nacional. Y claro, me imagino que ahora ya no habrá tanto tiempo para leer, ¿no? Lamentablemente. Sí, lamentablemente creo que va a ser un poco reducido, pero bueno, algún siempre, viaje sí, habrá. Pero siempre hay tiempo. Siempre hay que tener, porque es fundamental. O sea, yo creo que si uno deja, el que está acostumbrado a leer, si uno deja la lectura, creo que es menos persona y menos ministro. Yo empecé a leer esto más o menos en los días que me dieron digamos que me dieron la posibilidad de ser ministro, los primeros días de enero, y justo empecé con ciencia ficción, con Philip Dick, que es siempre bueno, creo, tener una visión además completamente surrealista, distópica de lo que es la realidad, para entender bien lo que es la realidad finalmente, ¿no? Muchas gracias, estoy muy honrado del puesto, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes aquí en TV Perú. Salgamos del elefante en la cristalería. ¿Qué le parece, para poder hablar de, finalmente, el nuevo gabinete representa, frente al indulto de Alberto Fujimori, que va a ser un tema los próximos meses todavía, representa entonces de alguna manera un apoyo de los ministros a esta situación? ¿Cómo han discutido adentro? Porque me imagino que ya lo han hablado. ¿Cómo se va a manejar este tema? O sea, no es ningún misterio que su predecesor renunció en desacuerdo con esa medida. Por supuesto, yo creo que no en conjunto, pero sí una de las cosas que conversamos en el primer Consejo de Ministros con el presidente fue cómo superar esta situación, es decir, qué hacer frente a la crispación política, a este sentido de que hay, digamos, posiciones muy encontradas con relación al indulto. En el Consejo, en realidad, yo hablé brevemente de eso con el presidente también cuando me citó el día de la juramentación para conversar un rato sobre la problemática del sector. Y algo que nos quedó claro es ver, bueno, uno, de qué manera cada uno de los sectores de alguna manera también apoya al diálogo, sobre todo, que creo que es necesario ahora. Y lo segundo es que sí nos pidió en el Consejo de Ministros es empezar a trabajar, nos pidió las prioridades para este año, los temas que más nos preocupaban en cada uno de los sectores, especialmente a los que veníamos como nuevos en las carteras. Y hubo una discusión muy amplia, más bien, que creo que tiene que ver con lo que él ha dicho ayer en Piura, en la necesidad de que la ciudadanía lo que quiere son respuestas urgentes a las necesidades que tienen. Él ha estado ayer en el norte inaugurando obras, y creo que hay un sentido de que la reconstrucción es importantísima. Y algo que yo he visto en el sector y que creo que compartimos todos los ministros es que había una sensación de que de todas maneras digamos, la necesidad de recomponer el gabinete da unos días, que son los días entre fin de año y enero, pero que había una cierta sensación de incertidumbre sobre lo que podía pasar. Incluso en un sector como cultura, en el cual la mayoría de la gente es, creo, profesional, experta, especialista. Y yo creo que la importancia de tener ya un nuevo gabinete es ponernos a trabajar de una vez, de todas maneras, por lo que estaba esperando la población. Una más al respecto, para poder pasar ya a la agenda del ministerio. Su ministerio, sí, de todas maneras, tiene un papel, digamos, de ir articulando la memoria e ir articulando la discusión sobre un hecho tan importante como este mismo. Totalmente. Y cómo se va a digerir, ¿no? Antes hubo alguna controversia con el lugar de la memoria, ¿no? Así que no es ningún secreto que su ministerio también es una suerte de banda de transmisión de toda esta discusión social a la postre histórica. ¿Hay algo? ¿Usted está visionando algo de cómo, si es que hablamos de reconciliación, hay quienes no les gusta esa palabra, usemos la que vaya a ser, pero finalmente este debate, esta discusión, estamos en el punto A, ¿cómo vamos a llegar al punto B o al punto C? ¿Hay algún tipo de plataforma, de plan, de escenario en el cual podamos desarrollar? Porque a veces, insisto yo, si esta discusión se da solamente a partir, por ejemplo, del escenario, sea parlamentario o sea de los periodicazos, va a ser difícil poder ir aterrizándola. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Qué opina al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que el sector cultura, justo hoy día venía leyendo un artículo bastante bueno de Joan Tourcubet, que es el director de la Alianza Francesa aquí, sobre la importancia que tiene
de cultura actualmente, en esta coyuntura justamente, en una coyuntura, digamos, en la cual pareciera que se ha perdido el respeto a la opinión del otro, que creo que es importante. La cultura, por supuesto, como la entiendo yo, es un espacio de diálogo, un espacio de entendimiento, un espacio de discusión alturada de la posición que cada uno de nosotros tiene. Tú puedes tener una posición Por supuesto. con relación al indulto o cualquier cosa, yo otra, y eso no nos hace... no nos elimina, nos obliga, creo, a encontrar mecanismos en los cuales podamos conversar de manera alturada sobre el tema. Y efectivamente la cultura creo que es el espacio de diálogo, de debate público, los espacios públicos de la cultura, más allá de los con los que cuenta el ministerio, ¿no? que bueno, son a nivel nacional y que en lugares como el lugar de la memoria está claro que empiezan digamos, a hacerse más representativos de lo que debe ser la memoria. Creo que la Premier además lo dijo bastante bien. Esto no pasa por olvidar, ¿no? El indulto no pasa por olvidar digamos, ni perdonar. Claro, es el perdón, no el olvido. Entonces, algo que ha hablado también varios intelectuales como Max Hernández. Creo que es importante recuperar esa idea de que la cultura finalmente es, bueno, uno es lo que nos une, lo que nos da identidad, lo que nos permite. Y en segundo lugar, creo que es lo que nos debe hacer ver, creo que también con una mayor proyección. Algo que aprendí muchísimo en la Biblioteca Nacional es que, revisando la historia, además, digamos, esto pasará, como ha pasado tantas otras crisis políticas en el Perú. Vamos a llegar al Bicentenario y seguramente llegaremos con un país más reconciliado, en el cual ojalá tengamos mejores posibilidades de diálogo. Pero yo creo que hay que apuntar a aquellos temas en los cuales todos sentimos la urgencia de trabajar, ¿no? Finalmente, muchos temas que tienen que ver, evidentemente ya no con el sector, con infraestructura y todo eso, pero desde la cultura creo que hay que entender la cultura como un elemento importante para el desarrollo del país y creo que también como la posibilidad de dialogar de manera abierta, eso está claro, pero a altura, ¿no?, respetuosa sobre todos los temas y con las posiciones que tienen los intelectuales. Se han manifestado en gran medida contra el indulto, es completamente respetable, ha habido pronunciamientos de escritores, de historiadores, y creo que lo importante es, digamos, superado esto, esta es una decisión política, encontrar de qué manera podemos hacer para que efectivamente ya esta otra parte que mencionabas bien, que es la memoria, podamos conversar sobre lo que ha sucedido. Yo, en lo personal, encontré a través de la ficción la forma de recuperar esa memoria que yo tengo de los años del terrorismo, ¿no?, de la violencia política. Y creo que cada uno encuentra la mejor manera y lo importante es encontrar estos espacios y la cultura es la que ofrece esos espacios. Efectivamente, usted es novelista, usted es diplomático. Cuéntenos un poquito más de usted. Yo lo conozco hace varios años, te conozco, pues ya vamos a estar, pero de todas maneras es un devenir peculiar, ¿no? O sea, cuando un diplomático entra a Torre Tagle se supone que está entrando a esta estructura que tiene muchas particularidades, ¿no? Mucha tradición y mucho hermetismo al mismo tiempo y tiene su propia vida. Abrirse al otro lado y particularmente en cultura marca una serie de desafíos completamente distintos. Sí, yo creo que ayer lo mencionaba en la presentación que hicimos hicimos la transferencia, por decirlo así, con el ministro del Solar, fue muy, muy bonito, muy sentido, muy emocionante este momento de despedida de Salvador del Solar, que ha hecho una magnífica gestión y asumir yo el reto. Yo les contaba a los trabajadores, básicamente, que son los que recién me van a empezar a conocer, yo soy un funcionario público, finalmente los diplomáticos somos servidores públicos, tenemos la suerte de ser una de las pocas carreras públicas estables en el Estado. Y vengo trabajando en Cancillería ya casi 18 años. Entonces, creo que algo que nos permite la diplomacia, los viajes, la posibilidad de hacer cosas en el exterior, es tener también una proyección que nos saca además casi siempre de la coyuntura, de lo que está pasando en Perú, para ver lo que está pasando en el mundo, para ver qué es lo que, digamos, por decirlo de manera muy sencilla, por dónde va la bola, digamos, en el escenario internacional. Eso creo que nos ayuda muchísimo y somos al mismo tiempo personas que estamos preparadas para asumir las responsabilidades que nos toquen. A mí todavía no me ha tocado, pero me tocará en algún momento seguramente en la carrera hacer una labor consular. Bueno, me ha tocado, pero por poco tiempo. Labor consular, me ha tocado hacer labor económica, me ha tocado defender posiciones de derechos humanos en Ginebra cuando era miembro de la representación allá.
Y por la parte cultural, bueno, soy escritor, pero sobre todo en los últimos años, antes de venir a la Biblioteca Nacional, estaba haciendo, digamos, labor de promoción cultural en Chile. Así es. Entonces, en esos 2 años y medio yo aprendí muchísimo de lo que es la gestión cultural, que es básicamente un malabarismo de ir tocando puertas para promover la cultura del Perú en el exterior. Exacto, en ese caso es como cuando estás afuera te ayuda, digamos, a entender qué cosa, no quiero usar mal la palabra, qué cosa es lo que el Perú vende, ¿no? Lo cual te da un orden de prioridades, ¿no? Bastante importante. ¿Cuál es el orden de prioridades ahora? Salvador había tenido pues ya, yo antes veía, y lo he conversado con sus predecesores, tanto con Salvador como con Jorge Nieto, a mí el problema que yo le veía a veces a este ministerio es que abarca demasiado. Sí. Entonces tienes todo el tema de cultura, pero además se suponía que tenías temas que son complejos, como el tema de la consulta previa. Totalmente. ¿No? Que no es poca cosa, estamos hablando, ahí no estamos hablando de museos vivos o muertos, estamos hablando de muchas veces de temas que terminan también en conflictos sociales y que tienen que ver con un diálogo. ¿El ministerio va a seguir manteniendo todo este espectro? ¿Es posible manejar de manera exitosa una cartera con, digamos, elementos aparentemente tan divergentes? Sí, y es importante que lo que mencionas, porque creo que lo comentamos ayer justamente y con el viceministro de Interculturalidad también, a veces la gente piensa que la consulta previa es una entelequia. No, es un proceso muy dinámico, muy concreto, que lo que busca es que los pueblos indígenas participen, tengan una voz, sean escuchados en un proceso de diálogo completo. Coordina con otros ministerios. Además es muy interesante. Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros, es una norma de ambiente, pero se creó el Parque Nacional Yaguas en la región Loreto. Y en este caso, efectivamente, siendo el Ministerio de Ambiente el que lideraba el proceso para designar el Parque Nacional, había un proceso de consulta previa que ha durado más de 120 días, en el cual han participado 29 comunidades, tenía la posibilidad de hacer, y eso lo genera y digamos, lo soporta el Ministerio de Cultura y lo hace eficientemente. Eso es algo que me ha dado. Es una de las preocupaciones que también, por supuesto, de las cuales he conversado con el presidente y con Mercedes Arauz, pero el trabajo que se ha venido haciendo en ese viceministerio es bastante bueno, y el viceministro Alfredo Luna, por suerte, también se queda, como casi todo el equipo de Cultura. Eso es muy sencillo para el ministro llegar y encontrar un equipo ya afiatado que está manejando bien las cosas. Y es cierto que por el otro lado hay temas que tienen que ver pues con el patrimonio cultural, que son también complejos. Es el manejo de Cusco, en Lambayeque, en diversas ciudades del país. Tenemos oficinas desconcentradas en casi en todas las regiones. Entonces, efectivamente, es un ministerio que tiene muy poquito presupuesto. Eso es algo que también claro, tiene toda esta inmensidad de tareas. Creo que lo importante ahí es, y es que vayamos con este cambio del cual conversamos ayer con Salvador. Cómo hacer que la cultura se haga relevante de manera política, que se entienda que la cultura ayuda, que nos une, pero al mismo tiempo que tiene un componente económico importante, que muchas veces creo que el problema de los que, me incluyo, de los que estamos del lado de cultura, es que hablamos o buscamos hablar en bonito, pero sin cifras contundentes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar ese componente también económico que tiene la cultura, no solamente en la promoción de industrias culturales, sino es evidente que el valor que tiene la cultura para el Perú, digamos, es el gran activo que tiene el Perú, tanto para el turismo como para la promoción de nuestras industrias culturales en Chile, en toda América Latina. El valor que tiene la gastronomía, pero también el diseño de modas, por ejemplo, en textiles. Todo esto que a veces se ve por el lado de comercio exterior, en realidad sin el componente cultural no se entiende, ¿no? Entonces, creo que hay que entender que la cultura tiene digamos, este sustento económico que nos hace ricos como país y que nos da una proyección internacional. Eso es algo que, digamos, me viene a mí, digamos, casi por naturaleza, por la carrera. Creo que como cultura tenemos una proyección internacional importantísima que hay que seguir aprovechando. Salvador Solar justo asumió la presidencia del CERLAL, que es el Centro Regional para el Libro y la Lectura. Creo que es muy importante porque acá tenemos un proyecto de ley del libro que debería salir este año. Necesitamos más estadísticas sobre la importancia de las industrias editoriales aquí. Se viene para nosotros, somos país invitado a la Feria del Libro en Santiago este año, en octubre, noviembre.
Se viene el 2020, formamos parte de este grupo, seguramente lo has conversado también con mis predecesores, de países cuna de civilización. Así es. Entonces, a nosotros nos tocará ser la sede de este evento el 2020, justo antes del Bicentenario. Y creo que justamente el Bicentenario es el que nos debe marcar varias metas, ¿no? Varias metas tanto para el sector cultura, porque tenemos que ver proyectos que en las regiones puedan ser viables. No solamente tenemos a todo esto, me gustaría aprovecharla para hacer la convocatoria. Ya se ha hecho el lanzamiento del concurso para logo y canción del Bicentenario. Necesitamos que haya más gente que participe en estos concursos. Creo que es una posibilidad muy bonita no solamente de ganar un premio, sino de participar en algo que va a quedar para la historia del Perú. Y además hay otros concursos regionales de proyectos que los maneja, o digamos, los fondos los produce, pero que se va a lanzar próximamente, y que son proyectos que en cada una de las regiones involucran un monto determinado de dinero para una obra emblemática. Que nosotros, del sector cultural, lo que vamos a promover es que sean justamente proyectos culturales, parques culturales, bibliotecas, algo que quede finalmente, que no se quede pues en el aspecto ornamental, decorativo, sino en un aspecto con un componente cultural vinculado al desarrollo de la comunidad. Acercar al ciudadano también a, en fin, cuando hablamos del turismo, una sociedad con su cultura bien organizada, con museos, ¿no? Es lo que marca la diferencia definitivamente, y nosotros tenemos esto para dar. En lo que corresponde ya directamente a su sector. El año pasado hubo probablemente entre las 3 mejores exposiciones, que fue la de Chávez en el Museo de la Nación. Pocas veces se ha visto una retrospectiva con ese alcance, 4 pisos, un pintor que se lo merece, por supuesto, además, y que, en fin. Pero de repente ese es un modelo también a seguir. Vamos a tener también ese tipo de expresiones más frecuentemente, más ligadas al Estado, no necesariamente a museos privados. Yo he tenido ayer conversé también ya con el director de Industrias Culturales. Por suerte, hay fondos concursables para este año. En el Perú no existía pues esta idea de que deben haber concursos de ideas, básicamente, ¿no? de productos culturales que puedan fomentar no solamente la creatividad, sino también esto que decía, ¿no? El componente de desarrollo de la comunidad. Entonces, hay una serie de fondos que vamos a ver de qué manera utilizamos fondos concursables que finalmente, digamos, creo que alientan a la creación, al mundo de la cultura. Hay un proyecto, ya se está haciendo, y lo estábamos haciendo incluso desde la biblioteca, de crear una especie de corredor cultural aquí en la zona de San Borja, pero abierto a toda la gente. Ahí está la sala Armando Robles Godoy, por supuesto, pero hay un proyecto de hacer un centro cultural, que es algo que en el paso del Museo de la Nación, este edificio pues ha pasado por diferentes cosas. Entonces, es cómo utilizar mejor los espacios que tenemos en el ministerio para atraer más gente. Ya se hacen exhibiciones en el hall, por supuesto. Tienen una obra precisamente de un pintor brasileño, ¿no? Que además tiene que ver con nuestra cultura afroperuana, que es parte también de la labor del ministerio. Entonces, es cómo hacer que ese espacio, pero sobre todo también espacios públicos en las regiones, y por supuesto no nos podemos quedar solo en Lima. Hay un proyecto que es Ayacucho Huaytarin, Ayacucho Florece en Huamanga, para desarrollar todo un corredor cultural allí con varios proyectos que tienen, digamos, que involucran puesta en valor de patrimonio con desarrollo de creatividad en la comunidad. Y así como es en Ayacucho, ayer discutíamos, porque el Ministerio de Cultura tiene 2 regiones de las cuales se ocupa específicamente dentro del Consejo de Ministros, que son Ayacucho y Puno. Es ver qué podemos hacer en Puno. Pero además hay proyectos que tienen que ver con la labor en las regiones y que involucran. El nombre es muy bonito, ¿no? Puertos Cultura. Cómo hacer que todos arribemos a unos lugares de encuentro y que compartamos la cultura, que finalmente es lo que creo y estoy convencido nos ayuda efectivamente, como dijimos al principio, seguramente a ser mejores personas, pero también a encontrar este diálogo que nos hace mejores ciudadanos y una mejor sociedad. Para terminar, hablando de lo que nos toca aquí, el IRTP está dentro del paraguas de cultura. Es cierto que va hablando de las funciones del Ministerio de Cultura, que son demasiadas. Es cierto que podría pasar otra vez a la PCM. ¿Hay alguna definición al respecto? No hay ninguna definición. Yo tengo una conversación pendiente con Mercedes Arauz, por supuesto, para ver quién reemplazaría a Hugo Coya, ver qué se está haciendo, pero la sensación que tiene tanto el presidente como la premier y yo, por supuesto, básicamente como espectadores en realidad, es que esta televisión
en general el IRTP, ¿no? Incluyendo Radio Nacional y todo, el trabajo que ha hecho para convertirse en una verdadera televisión pública, no puede dejarse de Esa va a ser la línea que se va a seguir. Sí, por supuesto, creo que es la que se ha empezado, no solamente para mejorar la sintonía del canal, por supuesto, sino llegar a todo el país, tener una señal internacional, seguir con los noticieros en lenguas originarias. Que es un interés, además, del ministerio. Pero es una piedra fundamental, una base fundamental del trabajo en el ministerio que se continuará, por supuesto. Para terminar la del estribo, hablando de esto, el tema de valores, de lucha contra toda forma de discriminación, cuando hablamos precisamente del tema de lenguas originarias, también estamos hablando de derechos ciudadanos a quienes no han sido atendidos antes, ¿no? Un reconocimiento que es sobre todo, tiene que ver con no solamente el derecho a la información, sino a la dignidad entre pares, ¿no? ¿Cómo va a seguir con esa política? ¿Qué planes tiene? Bueno, recién los debe estar haciendo, sí, pero me imagino que porque en eso yo creo que hay un trabajo bastante importante que ya se ha venido haciendo. Hoy día, por ejemplo, al mediodía se lanza un sello postal por primera vez de reconocimiento de la cultura afroperuana. Creo que se ha hecho un trabajo de lucha contra el racismo vinculando a diferentes actores. Con el Ministerio de Interior se trabajó en un proyecto que para la lucha contra el racismo en los estadios de fútbol, que creo que ha sido bastante visible y bastante exitoso, pero hay todo un trabajo que tiene que ver con la preservación de las lenguas originarias, con dignificar de mayor manera incluso a las comunidades indígenas, darles una voz, no solamente a través de la consulta previa, sino en general. Y creo que hay todo un trabajo que ya se está haciendo desde el Viceministerio de Interculturalidad. A mí me da, como te digo, mucha confianza el trabajo que se viene haciendo ahí, porque es un equipo ya afiatado, con mucho conocimiento y que simplemente hay que darle continuidad al trabajo. No hay mucho que cambiar ahí, seguir y reforzar si es posible. Alejandro Neira, ministro de Cultura, muchas gracias. Muchas gracias por esta interesante conversación. Alas y buen viento, Alejandro. Muchas gracias, sector Enrique, que es fundamental también para el desarrollo de nuestro país. Nosotros vamos a continuar con información en vivo.